Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos. Es jueves 29 de marzo, hoy hemos decidido trabajar, ejerciendo así nuestro derecho a hacerlo. La de hoy es la octava huelga general de la democracia, 6 de ellas con gobiernos socialistas y esta que es la segunda en una legislatura en la que gobierna el Partido Popular. La última huelga también cayó en día 29, aunque en ese caso los sindicatos parecían estar pidiendo disculpas al gobierno de Zapatero, quien puso en marcha su reforma laboral. En este caso cabe la reflexión si se trata de una huelga algo política, en la que los sindicatos parecen querer justificar su papel, pues se trata de una huelga impulsada por ellos en un contexto económico poco adecuado para ello, ya que las pérdidas de hoy debido a la huelga pueden ascender en torno a los 4 o 5 mil millones de euros, aún no lo sabemos, un lujo que ahora precisamente no se puede permitir nuestro país. No sabemos qué repercusión tendrá sobre la reforma laboral, pero intuimos que poca. La huelga ha transcurrido con cierta normalidad, aunque algunos piquetes se han saldado con detenidos, una imagen que no ha sido la que más nos gusta, sobre todo de cara al resto de Europa, que mira ahora con lupa a España, y es que nuestra situación, y no es cuestión de alarmar, es crítica. Comisiones Obreras y UGT, principales sindicatos convocantes de esta huelga general, han calificado como un éxito el paro que comenzó la pasada medianoche contra la reforma laboral y que está teniendo especial incidencia en la industria y los transportes, mientras el Gobierno ha reafirmado su postura de no modificar ninguna de las partes fundamentales de la ley. La agenda reformista es imparable, así lo ha subrayado la ministra de Empleo, Fátima Báñez. En una comparecencia conjunta, los sindicatos han exigido la corrección en profundidad de la reforma laboral, amparados, según han sostenido, en la respuesta dada por los trabajadores y han calificado de exitosa la huelga. El líder de comisiones, Ignacio Fernández Tocho, ha subrayado que los sindicatos siguen abiertos al diálogo para modificar la reforma. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha remarcado que Rajoy se encuentra en una encrucijada y tiene dos opciones: cambiar la reforma o cambiarla. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado que el Gobierno cumple con su principal responsabilidad. Que el Gobierno está trabajando, como siempre, en su principal preocupación, que es sacar a España cuanto antes de la crisis, con una agenda reformista que nos permita cuanto antes volver a la senda del crecimiento económico y de la creación de empleo. Que el dato que parece más objetivo, que es el consumo de energía eléctrica, es superior al de las dos convocatorias anteriores y, por tanto, pues la jornada se está, como he dicho al principio, desarrollando con absoluta normalidad. Ha habido un gran acto de afirmación constitucional y democrática del pueblo trabajador español. Esperamos que la de hoy sea la señal que el Gobierno necesitaba para sentarse a negociar. Y el mismo día en que los sindicatos convocan la huelga general, salta un nuevo escándalo que salpica precisamente a los sindicatos mayoritarios. En Andalucía, Comisiones Obreras y UGT cobraron más de 6 millones de euros, al parecer, a través de empresas tapaderas. Y es que la Junta de Andalucía desvió entre los años 2006 y 2010 más de 2 millones de euros en un principio a 5 empresas tapaderas. Una cantidad que se suma a las ayudas directas de más de 29 millones de euros que han recibido los dos sindicatos mayoritarios a través del conocido como Fondo de Reptiles en algo más de una década. Además, la Junta de Andalucía entregó igualmente a los dos sindicatos mayoritarios con cargo al programa 31L más de 29 millones de euros desde el año 2002. Y un día antes, en el Congreso de los Diputados, se respiraba el aroma de la huelga general. Hoy, en la sesión plenaria, han acudido muy pocos diputados porque 26 de ellos ayer lo decidieron, secundar la marcha junto a los sindicatos. Muchas sillas vacías y en la calle miles de manifestantes que protestan contra el contenido de la reforma laboral. Entre ellos Isabel López Chamosa, del Partido Socialista, que apelaba ayer en la sesión a su derecho a ejercer su libertad individual contra una agresión brutal en un pleno intenso de debates dialécticos entre oposición y gobierno, quien acusaba a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría de no dialogar con las organizaciones sindicales. Izquierda Plural se sumaba a la crítica y mostraba pancartas en defensa de la huelga junto a Gaspar Llamazares, que en la entrada del Congreso repartía folletos para informar sobre la convocatoria. A todo ello, los ministros de Empleo y Economía respondían insistiendo en que no se modificará ni un ápice de la reforma, porque dicen está en juego salir de la crisis.
Es un momento muy crítico el que está atravesando el país, insisto, muy crítico. Y eso es lo que tenemos que llevar al ánimo de todos y de todos los ciudadanos, porque es así objetivamente la situación que estamos viviendo. Una situación límite y por tanto en esa situación límite el gobierno está obligado a hacer las reformas que modernicen. Esta reforma laboral es una reforma para el empleo, para dar respuesta a esos 5.300.000 parados que hoy no tienen empleo, a la mitad de los jóvenes que en este país no tienen ni ilusión ni oportunidades, y también apoyar a esas pequeñas y medianas empresas que son el tejido productivo mayoritario de nuestro país, que son las que están llamadas a sacarnos de la crisis. Y hablamos ahora de los comicios en Asturias. El voto inmigrante ha cambiado el reparto de escaños, ya que gracias a ello el Partido Socialista ha ganado un diputado más de los que consiguió el pasado domingo en las urnas. De esta forma, UPyD tiene la llave del futuro gobierno en el Principado entre los bloques de izquierda y de derecha. Los residentes asturianos en el extranjero han propiciado que los socialistas puedan gobernar con el apoyo de Izquierda Unida y UPyD, que de los 573 votos recibidos el PSOE ha conseguido 290 frente a los 44 de Foro. El presidente en funciones, Francisco Álvarez Cascos, abre negociaciones para formar gobierno. Así las cosas, el panorama postelectoral asturiano, que era ya bastante complejo, se complica aún más. De estos asuntos les hablaremos a continuación, pero antes toca hacer un repaso también por la actualidad deportiva, pero yo no, porque lo hace en este caso Hugo Vaca. Muy buenas noches, Hugo, cuéntanos. Buenas noches, Anabel. Ya nos dedicamos directamente al fútbol andaluz, sobre todo al Málaga Club de Fútbol. Santi Cazorla representa la imagen del Málaga actual. Esa sonrisa que siempre tiene el jugador asturiano hace que el equipo dirigido por Manuel Pellegrini, que se encuentra tercero en la tabla clasificatoria, ahora mismo sea uno de los equipos que está en mejor momento de forma, a pesar de las lesiones, tanto la de Batista y la de Joaquín por toda la temporada, las que tuvo Van Nistelrooy y las actuales de Tulalán y Willy Caballero, que fue operado con éxito por el doctor Cugat en Barcelona. Con el Granada Club de Fútbol, el equipo que dirige Albert Resino, que cambió un poco la imagen desde que llegó después de Fabri González, pero no ha conseguido algo. El aspecto goleador está bastante mal los delanteros del equipo granadino y sobre todo ante un rival importante, un partido crucial que tienen el próximo fin de semana ante un rival directo como es el Racing de Santander. Casimiro le dio también la vuelta a la imagen del Unicaja de Málaga después de ese triunfo importante, tras 2 meses sin hacerlo, frente al Lucentum Alicante. Ahora tiene otro hueso duro de roer. Es la 4ª vez que se van a enfrentar con el Real Madrid y la 2ª que lo harán en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Y nuestro Rafa Nadal ha sido el primer jugador que ha pasado a semifinales del Open 1000 que se está disputando en Miami. El jugador Manuel Cornet ha hecho un muy buen trabajo frente al francés Tsonga, al que lo eliminó. Queda todavía por disputarse los partidos de Ferrer y ojalá podamos tener estos dos jugadores en la final. Y les contamos ahora de forma resumida otros titulares del día. La Fiscalía de Sevilla solicita pruebas periciales y documentales al juez sobre la gestión de la empresa pública de la Junta Invercaria en relación a las supuestas irregularidades en su funcionamiento. Con la Semana Santa la gasolina llega más cara que nunca. El precio medio se sitúa en el 1,47 euros el litro, un 0,7% más que la semana anterior. El rey anima a los periodistas a informar con libertad y rigor en la entrega de los premios internacionales de periodismo, galardones que defienden esta y reconocen la calidad de varios trabajos.
La octava huelga general de la democracia en España arrancaba la pasada medianoche con la vista puesta en los principales mercados, centros logísticos y áreas de gran concentración empresarial y superficies comerciales, donde tradicionalmente se producen las primeras protestas y los primeros incidentes, entre los piquetes informativos de los sindicatos y los trabajadores que no secundan el paro y acuden a sus puestos de trabajo. Las horas centrales de esta jornada de protesta contra la reforma se desarrollaron con normalidad y sin incidentes de gravedad en toda España. Los centros de distribución alimentaria son uno de los puntos que más actividad sindical han registrado durante la noche. En Mercamadrid, por ejemplo, se constataba una alta concentración de piquetes sindicales que paraban a todos los trabajadores que en coche o camión trataban de acceder a sus instalaciones. A primera hora de la mañana ya los trenes de cercanía iniciaban sus servicios con total normalidad y cumpliendo con los servicios mínimos pactados. La huelga general convocada por los sindicatos contra la reforma laboral, la octava de la democracia y la sexta de 24 horas, ha arrancado formalmente esta medianoche con el despliegue de piquetes en puntos clave y sin incidentes de relevancia. En cuanto al servicio de recogida de basuras en Madrid, solo ha operado para realizar las acciones pactadas con el Ayuntamiento madrileño como servicios mínimos, principalmente recogida de residuos de hospitales y clínicas, según explicaron a EFE fuentes del sindicato UGT. Bueno, como podrán ver, la huelga ha comenzado en estos servicios porque son los primeros en entrar a trabajar en la noche de hoy. Igual que otros días entramos a trabajar los primeros, hoy somos los primeros que no trabajamos. El seguimiento de la huelga está siendo del 100%. Estamos cumpliendo de manera taxativa los servicios mínimos de clínicas y hospitales, que son los únicos camiones que van a recoger en Madrid. También en la capital, los sindicatos han asegurado que nadie de los servicios de mantenimiento del Metro de Madrid ha acudido a sus trabajos. Lo que estáis viendo ahora mismo es que no ha entrado nadie a trabajar. Estos son el taller de mantenimiento de ciclo corto. Esto tendría que estar ahora mismo lleno de gente y como comprobáis es que no hay nadie, tan solo hay un equipo, es decir, 2 personas y un mando que son los que están nombrados con servicios mínimos. En las instalaciones de Mercamadrid, agentes de la Policía Nacional han intervenido para facilitar la entrada de una veintena de camiones, ya que los piquetes se habían concentrado en las puertas. Francisco Arenas, secretario de Acción Sindical de Comercio de Madrid. Pues llevamos una jornada tranquila, algún que otro pequeño altercado, pero indudablemente nuestra labor hoy aquí no es otra que informar a los trabajadores de que estamos en una situación de huelga general y masivamente hay un seguimiento de la huelga. Dentro de las instalaciones no hay actividad de ningún tipo y bueno, pues el número de camiones que está viniendo es escaso. También los primeros autobuses del turno de día han empezado a salir de las cocheras de la empresa municipal de transportes en Fuencarral, escoltados por la Policía Nacional, que ha acudido a las instalaciones ante la presencia de un piquete de unas 100 personas. Y el Gobierno ha informado hoy de que el impacto de la huelga general convocada por los sindicatos contra la reforma laboral ha tenido un impacto claramente inferior a la que hubo en septiembre de 2010 en la etapa del Ejecutivo de Zapatero. Una información que ha ofrecido la directora general de Política Interior, Cristina Díaz. Seguimiento desigual de la huelga, destacado en la industria, ajustado a los servicios mínimos en transporte y limitado en comercio y servicios. Según los sindicatos, el 85% de los asalariados había parado a primera hora. Se convertirá en el 75% con los datos de colegios, hospitales y administración. Los autónomos han comunicado que solo el 17% ha cerrado. Según el Gobierno, el paro está siendo menor al de la última huelga general, la de septiembre de 2010. Es el balance que ha hecho el Ejecutivo de la jornada de paro. La directora general de Política Interior, Cristina Díaz, ha ofrecido el dato del consumo eléctrico para valorar la incidencia. El descenso sobre la previsión a las 10:30 de esta mañana se sitúa en un 17,7%. Me gustaría indicarles que ese dato en la huelga de 2010 registró un descenso algo superior, del 18,3%. En cambio, si la comparación la realizamos con el paro general del 2002, en el que el consumo cayó un 25,3%, podemos comprobar cómo el descenso actual es muchísimo menor y, por tanto, la normalidad en los centros de trabajo españoles es muy elevada. No se han ofrecido datos del sector público, aunque según el Gobierno no hay un número significativo de trabajadores en huelga. Tampoco se ha notado el paro en bancos y cajas. En grandes superficies, tranquilidad. Normalidad, salvo excepciones, en mercados centrales o transporte urbano. Paro en trenes e industria. En el sector de las infraestructuras ferroviarias sí se ha notado un cierto eco de la convocatoria, mientras que en el de las empresas de mantenimiento de carreteras
la incidencia apenas ha existido. En el caso del sector de la automoción, persiste la tendencia que les anuncié en mi primera comparecencia y el nivel de seguimiento se puede calificar medio alto. Hay 58 detenidos y 9 heridos leves, entre ellos 6 policías. Distintas valoraciones de la jornada de huelga, seguimiento masivo según los sindicatos y paro menor al de la jornada de 2010 según el Gobierno. Los líderes de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toso, han calificado de éxito a la huelga general contra la reforma laboral. Estiman en un 77% el seguimiento de los trabajadores, más incidencia en industria, construcción y transportes y menor en administración pública. Para los sindicatos, la protesta es la forma de ofrecer un camino distinto al Gobierno. Ha habido un gran acto de afirmación constitucional y democrática del pueblo trabajador español. Esperamos que la de hoy sea la señal que el Gobierno necesitaba para sentarse a negociar. El presidente de los empresarios, Joan Rosell, ha señalado que hacen falta pocas protestas y muchas propuestas. Yo creo que lo que define mejor esa huelga son esas dos palabras: normalidad y tranquilidad, y cumplimiento correcto de los servicios mínimos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dicho que el Gobierno está abierto al diálogo, pero ha advertido que los puntos más importantes de la reforma no se tocan. Es que las partes troncales de la reforma no se van a cambiar porque entendemos que son las necesarias para de verdad volver al crecimiento económico y que se transforme cuanto antes en creación de empleo. Báñez ha declarado que el Gobierno ha cumplido hoy con su obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos, de secundar la huelga o acudir a trabajar. Y en Andalucía el éxito ha sido rotundo. Según los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras hablan de más de 1,5 millones de huelguistas en esta región. Advierten al Gobierno central que el conflicto aún no ha terminado y que mantendrán una batalla constante contra la reforma laboral. Según los sindicatos convocantes, 7 de cada 10 trabajadores andaluces han secundado la huelga general. Los secretarios regionales de UGT y Comisiones Obreras en la región muestran su satisfacción y asegura que se han superado sus expectativas. Catalogamos la huelga de éxito. Está en estos momentos parado todos los sectores que mueven la economía andaluza. Según sus datos, en las universidades el seguimiento habría sido del 90%, similar al de la administración local, del 75% entre el funcionariado de la administración general y de un 50% en el caso de la sanidad pública. El secretario regional de UGT ha denunciado una supuesta operación contra la huelga liderada por grandes empresas como Eroski, Mercadona o Mediamar. Quien ha podido hacer huelga con libertad lo ha hecho, exceptuando los casos y los sectores en los que lo he mencionado. Un seguimiento muy importante y a un problema a partir de hoy en manos del Gobierno y del empresariado que tienen que resolver rápidamente. Una reivindicación masiva, dicen, que demuestra que los trabajadores no solo no aceptan la reforma, sino que están dispuestos a continuar con una batalla permanente y constante. Sobre esta jornada de huelga han destacado la normalidad y el desarrollo modélico de la misma. No siempre va a ser posible que las dos grandes organizaciones sindicales controlemos o coordinemos la crispación, la tensión y la conflictividad que encierra la aplicación de la reforma laboral. Advierten al Gobierno de que el conflicto aún no ha terminado y le emplazan al diálogo y a una rectificación amplia del texto en un periodo breve de tiempo. ¿Y cómo son las cosas? Porque en este día de huelga también hemos conocido un nuevo escándalo que salpica precisamente a los sindicatos mayoritarios. En Andalucía, Comisiones Obreras y UGT presuntamente cobraron más de 6 millones de euros a través de empresas tapaderas. Unas cantidades que se suman a las ayudas directas de más de 29 millones de euros que recibieron los dos sindicatos mayoritarios a través del conocido como Fondo de Reptiles. El mismo día que los sindicatos convocan la huelga general, salta un nuevo escándalo que salpica a los sindicatos mayoritarios. En Andalucía, Comisiones Obreras y UGT cobraron más de 6 millones de euros a través de empresas tapaderas. Y es que la Junta de Andalucía desvió entre los años 2006 y 2010 más de 2 millones de euros en un principio a 5 empresas tapaderas.
Unas cantidades que, sumadas a las ayudas directas de más de 29 millones de euros que han recibido estos dos sindicatos a través del conocido como Fondo de Retiles en algo más de una década. En concreto, Atlantia Asesores y Federación Minero-Metalúrgica Andalucía, nombres detrás de los que están Comisiones Obreras y otras 3 empresas, Asesoramiento de Seguros, Previsión Atlantis y TG y Temiki, bajo las que están las siglas de otro sindicato, el de UGT. Además, la Junta entregó igualmente a los dos sindicatos con cargo a la partida 31L, más conocida como Fondo de Retiles, más de 29 millones de euros. En total, estos 8 años, la central sindicante Cándido Méndez ha recibido de la Junta de Andalucía más de 15 millones de euros. Mientras que el presupuesto de Comisiones Obreras se ha visto engordado con más de 13 millones de euros. A todo esto hay que sumar además los 4 millones de euros que se destinaron a agentes sociales en el año 2002, que previsiblemente se repartieron entre ambas centrales sindicales. Y la huelga sin duda ha estado muy presente en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados, marcado por la ausencia de 26 diputados, entre ellos de Izquierda Plural y del Partido Socialista, que ayer avisaron de que acudirían a la marcha en defensa de la huelga general, lo que ha provocado que medio hemiciclo esté vacío en plena huelga. Pancartas y mucha tensión es lo que se ha vivido en el Congreso, en la que oposición y Gobierno se posicionaban a favor y en contra de la reforma laboral, y mientras que acusaban al Gobierno de Rajoy de evitar el diálogo sindical, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría recurría a la etapa de Rodríguez Zapatero para atacar la gestión del Gobierno socialista. En respuesta, los titulares de Empleo y Economía insistían en que no cambiarán nada de la reforma porque dicen está en juego salir de la crisis económica que ha puesto a España en una situación límite. Es un momento muy crítico el que está atravesando el país, insisto, muy crítico, y eso es lo que tenemos que llevar al ánimo de todos y de todos los ciudadanos, porque es así objetivamente la situación que estamos viviendo, una situación límite, y por tanto en esa situación límite el Gobierno está obligado a hacer las reformas que modernicen. Esta reforma laboral es una reforma para el empleo, para dar respuesta a esos 5.300.000 parados que hoy no tienen empleo, a la mitad de los jóvenes que en este país no tienen ni ilusión ni oportunidades, y también apoyar a esas pequeñas y medianas empresas que son el tejido productivo mayoritario de nuestro país, que son las que están llamadas a sacarnos de la crisis. Y seguimos ahora con noticias algo más positivas sobre la economía. España verá la luz a partir de 2013, según ha explicado el ministro Luis de Guindos, que ha dicho estar convencido de que la economía española crecerá el próximo año, aunque antes los 2 primeros trimestres de 2012 serán extremadamente duros. Asegura de Guindos, con un retroceso que ha estimado cercano al 0,3% del Producto Interior Bruto. En una charla, de Guindos ha recordado que no hay previsiones oficiales para el año que viene, mientras que para este el Gobierno prevé que la economía retroceda un 1,7%. Con todo ello, ha precisado que con los datos actuales, el titular de Economía y Competitividad asegura que su compromiso es no anunciar ningún tipo de brote verde, ya que es lo peor que se puede hacer porque no genera confianza. Sin embargo, insiste en que la economía se estabilizará a largo plazo como consecuencia de las reformas económicas del Gobierno. Por nuestra empresa, como hemos sido capaces de publicar. Y la inflación interanual ha disminuido 0,1 en marzo hasta situar su tasa en el 1,9%, según el indicador adelantado del índice de precios de consumo, que asegura que se debe a la evolución de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Este dato es un avance del IPC, ya que se conocerá definitivamente el próximo 13 de abril. El IPC se situó en marzo en el 1,9%, una décima menos que en febrero. Son los datos del indicador adelantado del IPC que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. La cifra definitiva se conocerá en abril, pero no suele haber una variación significativa. El descenso de los precios se debe principalmente a los alimentos y bebidas no alcohólicas. Los precios empezaron a subir en octubre de 2010, aunque su máximo lo alcanzaron en abril de 2011, cuando marcaron el 3,8%. En mayo de 2011 comenzó la tendencia a la baja. La inflación cayó 0,1 también en la zona euro, hasta el 1,8%. El índice armonizado mide de forma igual los precios en la Unión Monetaria.
Y lo que también toca el bolsillo de los españoles es la nueva subida del precio del combustible. Llega la Semana Santa y más que nunca se nota el incremento en la gasolina. 1,47 euros el litro, un 0,07% más que la semana anterior, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, que la vuelve a situar en récord histórico tras los datos de la semana pasada. El precio del litro de Super 95 encadena ya 7 semanas de máximos y se ha encarecido en el último mes más de un 3,2%. Ante esta situación, llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta 81,30 euros, más de 2,5 euros con respecto a principios de marzo, mientras que el usuario de un vehículo de gasóleo debe dedicar 76,36 euros a abastecer un tanque, casi un euro más. Miramos ahora a Andalucía, donde continúan los mensajes de negociaciones entre PSOE e Izquierda Unida. El Partido Popular Andaluz insiste en el acuerdo de gobernabilidad con los socialistas y en un acto de la ciudad almeriense, el presidente Javier Arenas ha afirmado que quien ha ganado las elecciones tiene más derecho a gobernar que nadie. Advierte Arenas que el PSOE, como segundo partido tras las elecciones andaluzas, va a intentar por todos los medios seguir en el poder. El PP andaluz anuncia que ha enviado al secretario general de los socialistas una carta en la que solicita una reunión para hablar de ese posible acuerdo de gobierno. Durante su intervención en la Junta Directiva Provincial de Almería, Arenas ha afirmado que su partido tiene ahora una responsabilidad especial como líderes en el Parlamento y fuerza más votada. Junta Directiva Provincial del Partido Popular en Almería y una vez más con el respaldo del líder regional de los populares. Javier Arenas se ha mostrado orgulloso por la reciente victoria en los comicios regionales. Ha asegurado que su partido ha celebrado estos resultados históricos desde la contención y la modestia, y no como el PSOE, que ha celebrado a bombo y platillo la derrota en las urnas. Arenas, al encabezar la lista más votada al Parlamento de Andalucía, ha vuelto a tender la mano del diálogo a José Antonio Griñán. Pide responsabilidad a los socialistas para conformar un gobierno fuerte y que acabe con la crisis. En cuanto a Izquierda Unida, el PP solo alcanzaría acuerdos puntuales, como en el caso de exigir una comisión de investigación por los dudosos seres de la Junta de Andalucía. El Partido Popular, que ha ganado las elecciones autonómicas, pidiéndole una reunión para hablar de ese posible acuerdo de gobernabilidad. Porque, sinceramente, tenemos otra posibilidad: mirar para otro lado, que se articule el gobierno de la segunda y la tercera fuerza política, y no miramos para otro lado porque creemos de verdad que es malo para resolver los problemas de Andalucía. Arenas ha aprovechado su visita a la capital para renovar su compromiso con la provincia almeriense. Trabajaremos incansablemente por nuestra agricultura en Almería, en Sevilla, en Madrid y en Bruselas. Y desde luego, bajo ningún concepto, nos vamos a callar la injusticia histórica que supone que hoy no tengamos en Almería el nuevo hospital, que no esté acabada la autovía del Mármol, que no esté terminada la A7. Por último, Arenas ha recordado que con la victoria electoral del pasado domingo se ha conseguido romper en Andalucía la imbatibilidad del PSOE. Y la Fiscalía de Sevilla ha solicitado pruebas periciales y documentales al juez sobre la gestión de la empresa pública de inversión y capital de la Junta de Andalucía, Invercaria, en relación a las supuestas irregularidades en el funcionamiento de la misma. Este hecho se produce después de que la Fiscalía Superior de Andalucía remitiera a la fiscal jefe de Sevilla un decreto en el que desgrana hasta 10 graves irregularidades descubiertas en esta empresa. El decreto elaborado de este modo recoge una decena de concesiones ilícitas en préstamos supuestamente sin publicidad y con escasa documentación, contraviniendo así la ley de contratos del sector público. Y es que la Fiscalía, una vez tuvo conocimiento de los hechos, abrió una investigación, pero después lo hizo el Juzgado de Instrucción número 16, por lo que ello ha motivado que el Ministerio Público cierre las diligencias que mantenía abiertas y se inhiba a favor del propio juzgado.
Y en Asturias, el voto de los emigrantes asturianos ha resultado decisivo para que el PSOE haya sumado hoy un diputado más a los 16 que ya consiguió en las elecciones autonómicas del pasado domingo. Un escaño que le abre las puertas a un gobierno en mayoría si consigue pactar con Izquierda Unida y UPyD. Esta última formación es la clave del futuro gobierno en el Principado de Asturias. El único escaño de Unión, Progreso y Democracia se ha convertido en decisivo en Asturias después de que el voto emigrante le haya dado al PSOE un diputado más a los 16 que logró en las elecciones autonómicas del domingo. Un escaño que abre a los socialistas las puertas a un gobierno en mayoría siempre y cuando consiga pactar con Izquierda Unida y UPyD. Y es que PSOE e Izquierda Unida suman los mismos escaños que tienen Foro Asturias y PP. Un total de 22 a 1 de la mayoría absoluta en un Parlamento con 45 representantes. Con su único escaño, la formación de Rosa Díaz tiene así la llave de la gobernabilidad de Asturias. Su diputado electo, José Ignacio Prendes, ya ha dicho a EFE que apoyará la formación de un gobierno estable, aunque no ha querido pronunciarse sobre sus preferencias, si por los dos partidos de izquierda o por los dos de derecha. El viernes se reunirá con el candidato más votado, el socialista Javier Fernández, el único que por el momento ha comenzado a buscar acuerdos. Fernández se ha reunido esta misma mañana con el coordinador de Izquierda Unida, Jesús Iglesias, con quien parece estar en plena sintonía. Un brigadista ha muerto en Orense, víctima de uno de los incendios que aún permanece activo en Galicia. La persistencia de la sequía con suelos muy resecos por la escasez de lluvias afecta en estos momentos a calurosos primeros días de primavera y también a Asturias y Cantabria con múltiples incendios forestales. 16 incendios permanecen activos hoy en Cantabria, la mayoría de ellos provocados. Hasta el momento han ardido unas 650 hectáreas en las zonas de Pisueña, Nansa, Besaya y Cabuérniga. La Guardia Civil ha identificado a 2 supuestos implicados y ha detenido a uno de ellos, un hombre de 43 años, que fue sorprendido cuando iba a prender los focos. En Orense los bomberos han logrado controlar el incendio de Castelo d'Oval, donde ayer falleció un brigadista y en el que han ardido unas 200 hectáreas. 2 focos continúan activos en esta provincia gallega, en el municipio de Muiños, donde han ardido de momento 20 hectáreas, y en la parroquia de Vilar de Astres. Y el fuego continúa afectando hoy también a Asturias. Las autoridades han activado el nivel 1 del plan de incendios forestales. 55 siguen activos, fundamentalmente en zonas altas de matorral. Las previsiones del Principado para los próximos días apuntan temperaturas por encima de los 20 grados y ausencia de lluvia. Y hablamos del caso Campeón. El magistrado del Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, que investiga la presunta implicación del exministro de Fomento, José Blanco, ha citado en calidad de testigo para el próximo 19 de abril a la exvicepresidenta de Economía, Elena Salgado, con el fin de aclarar las condiciones en las que se concedió el crédito de casi 2,9 millones de euros por parte del Banco Europeo de Inversiones al empresario farmacéutico Jorge Dorribo. A esta citación podrían unirse la comparecencia de otros altos cargos del Ministerio de Economía durante el gobierno socialista. El Supremo trataría de aclarar si Blanco habría podido mediar en la concesión del crédito a Dorribo, quien denunció la realización de pagos en efectivos al exmandatario socialista a cambio de gestiones que favorecieran a sus empresas. Y la Casa del Rey niega tajantemente que se haya dado indicación alguna a Telefónica respecto a la situación laboral de Iñaki Urdangarín en esta compañía. En un comunicado, Su Majestad el Rey sale al paso de las informaciones que aseguran que esta institución ha dado luz verde al presidente de Telefónica, César Alierta, para despedir al esposo de la infanta Cristina, imputado por un supuesto uso irregular de fondos públicos por parte del Instituto NOS. Y deja claro que ni el jefe de prensa, Rafael Espotorno, ni ninguna otra persona de esta institución ha realizado gestiones en este sentido. Y el rey defiende un periodismo de excelencia y la necesidad de informar con libertad y con rigor. Así se ha expresado en la entrega de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España. Estos galardones reconocen la calidad de varios trabajos sobre la realidad social iberoamericana.
con una defensa del periodismo de excelencia y del rigor y la libertad de información. Don Juan Carlos ha presidido la entrega de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, que en su 29ª edición han recaído en profesionales de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y México. Los galardones, que reconocen la calidad de trabajo sobre la realidad social iberoamericana y distinguen el buen uso del lenguaje, los convocan anualmente la Secretaría de Estado de Cooperación y la Agencia EFE. Su presidente ha aprovechado para recordar el fortalecimiento que la agencia pública hace de la marca país y la necesidad de que cuente con un proyecto estratégico claro. En el que se reconozca su inequívoca vocación pública, con un estatus que la proteja en su tarea al servicio de España, de defensa de sus instituciones, de altavoz de la actividad de sus empresas en todo el mundo, de promotora del buen uso de un idioma que hablamos ya casi 500 millones de personas. Hoy se entregaba también el premio Don Quijote, que en su 8ª edición ha recaído en el español Ricardo Cantalapiedra por el artículo Los seres queridos. La gala, que ha contado con representantes de la cultura, la política, los negocios y el cuerpo diplomático, se ha cerrado con una actuación del grupo vocal El Consorcio, cuyas canciones, conocidas por todos, no han podido evitar tararear algunos miembros de la mesa. Al final, la tradicional foto de familia. Y la última prueba clasificatoria española del Campeonato Mundial de Aviones de Papel ha concluido hoy en León y sus 3 ganadores partirán a Salzburgo, Austria, para enfrentarse en la fase final con los mejores lanzadores de cada uno de los 65 países que participan. Los participantes han desarrollado sus dotes de ingenio aeronáutico en papiroflexia. León ha acogido la última competición clasificatoria para el Campeonato Mundial de Aviones de Papel. La Facultad de Ciencias Empresariales ha sido el lugar elegido para la 5ª prueba del calendario nacional, después de Madrid, Barcelona, Valencia y Las Palmas. Pablo Higuero es el portavoz de este concurso. La afluencia de gente ha sido magnífica, han respondido muy bien. La verdad que todos los encargados de organizar todo esto han puesto mucho empeño, mucha ilusión y mucho trabajo en todo ello. No se ha conseguido batir el récord nacional, por lo tanto de León no partirá ningún aspirante a la finalísima, que será en Austria, pero bueno, la verdad es que todos los participantes han puesto mucha ilusión en ello y ha habido varios que han estado cerca de esos grandes registros que se han hecho en otros puntos de España, ¿no? El Campeonato del Mundo de Aviones de Papel se disputa anualmente en la ciudad de Salzburgo, donde se encuentra la sede de la compañía que lo patrocina. Este año la competición contará con la participación de diseñadores de 65 países, que tomarán parte en 3 categorías: tiempo de vuelo, distancia y acrobacias. Y la fiebre del 3D en las salas de cine también ha alcanzado a viejas glorias que en su día triunfaron en taquilla. Para el director David Cameron no debió de ser suficiente con la que obtuvo con Titanic, pues ha decidido llevarla de nuevo a las carteleras, pero esta vez en versión 3D. Su historia de amor sobrevivió al naufragio más célebre de todos los tiempos y ahora vuelve con más realismo que nunca. La película Titanic regresa a las pantallas en 3D justo cuando se cumplen 100 años de la tragedia. Para su director, James Cameron, era el momento perfecto. El centenario del hundimiento parecía el momento oportuno, así que sencillamente propuse a los estudios fijar el lanzamiento para abril de 2012. 15 años después de su estreno, esta película, que se llevó 11 Oscar, nos trae de nuevo la prohibida historia de amor de Jackie Rose, que también lanzó al estrellato a la actriz británica Kate Winslet. Ahora, ella cree que es maravilloso que las nuevas generaciones puedan conocer la película. Es muy excitante. Es fantástico que las nuevas generaciones puedan verla por primera vez. Es algo para celebrar, es maravilloso. El estreno de Titanic en 3 dimensiones, que ha costado 18 millones de dólares y un año de trabajo, reunió en Londres a miles de personas. Una prueba más de la fascinación que aún provoca el lujoso transatlántico, que reposa para siempre en el fondo del océano. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo.
Pequeños cambios en el tiempo con más nubes en el suroeste y aproximación de una bolsa de aire frío a la altura del suroeste peninsular que dejará más nubes en ese sector. Precipitaciones que llegarán el viernes y sábado, así como el levante que perderá algo de fuerza en el área del estrecho, pero todavía alcanzará rachas fuertes y aportando abundante nubosidad y algunas lluvias ocasionales. En el resto de España se mantendrá tiempo tranquilo y despejado. En Andalucía, más nubes. El viernes, sobre todo en la mitad occidental, con la entrada de aire frío en altura que llegará hasta el fin de semana. Temperaturas sin cambio. Y vamos otra vez a saludar a Hugo Vaca, que nos va a hablar de esos equipos andaluces y demás cosas en torno a lo deportivo. Hugo, cuéntanos. Así es, Anabel, como decíamos al principio del informativo, es el Málaga Club de Fútbol que, a pesar de las adversidades de aquella lesión de Van Nistelrooy, la de Batista, la de Joaquín, los pesos pesados del equipo, la de Toulalán, que se operó esta semana en Francia, en Toulon, y ahora la de Willy Caballero. A pesar de eso, la sonrisa sigue en el equipo costasoleño, donde Santi Cazorla es la expresión máxima de esa faceta. Cazorla vuelve a sonreír, es el mejor síntoma que presenta el Málaga, que ha entrado en la recta final del campeonato con gran confianza después de derrotar al Español. El asturiano ha reaccionado después de una fase de la Liga en la que ha tenido que adaptarse a nuevos roles. Cazorla vuelve a desplegar su mejor fútbol y además acompañado de golazos como los logrados en Getafe y en el Bernabéu. La plantilla se ha entrenado esta mañana a puerta cerrada en el estadio de atletismo. De Micheli se ha recuperado de una ligera sobrecarga y podrá entrar en la lista de convocados que dará Pellegrini mañana para jugar el sábado ante el Betis. El mánager general del Málaga, Fernando Hierro, estuvo presenciando el entrenamiento llevado a cabo por la plantilla en el estadio de atletismo. Hierro regresó de Qatar, donde se reunió con el jeque Al Thani para tratar asuntos económicos y cuestiones sobre la organización interna de la entidad. El equipo prepara el partido que jugará el sábado en la Rosaleda ante el Betis. Willy Caballero fue operado por el doctor Cugat en Barcelona, la fractura del segundo metacarpio de la mano izquierda. No volverá a jugar hasta la próxima temporada. Y en el Granada Club de Fútbol, que tiene un rival muy complicado, ese juego directo por el descenso de categoría ante el Racing de Santander, y la preocupación del equipo de Abel Resino es esa alarmante falta de puntería. Ante el Sevilla se pudo demostrar que hasta en 8 ocasiones no fueron capaces de marcar, y eso condiciona un poquito el juego del Granada. Las sensaciones que ofrece el Granada no son malas. Lo que sucede es que el equipo arrastra una falta de gol durante toda la temporada que le ha privado de sumar puntos que ahora podrían significar una mayor tranquilidad de cara a conseguir el objetivo, la permanencia. El lunes volvió a evidenciar una vez más su nula pegada. Creó hasta 8 ocasiones claras de gol que se quedaron en un susto únicamente. En segunda división, Geijo era la referencia arriba. Llegó a anotar 24 goles en una temporada en la que el Granada fue uno de los equipos más goleadores de la categoría. Pero ni Fabri ni Abel Resino parecen confiar en sus condiciones para despuntar en la máxima categoría. Tampoco la otra estrella de la delantera nazarí de la División de Plata está consiguiendo números de récord, y Galo no es el goleador al uso, de hecho ofrece mucho rendimiento cuando juega de segunda punta. El tercero en lisa es Uche, fichado como un jugador consagrado, ha ido de menos a más. Fabri se empeñó en colocarlo en la banda e Ike le demostró que se pierde en un costado. Pero Abel le ha devuelto a su condición natural y está demostrando que tiene muy buenas maneras. El partido del próximo sábado será arbitrado por el colegiado valenciano Aizagame. Se trata de un árbitro que no se le da bien al Granada. Los rojiblancos con él suman 3 derrotas. El Granada Club de Fútbol no ha vencido en la máxima categoría en Santander. Solo 3 enfrentamientos se contabilizan en los campos de Sport del Sardinero entre ambas entidades, con un balance de 2 empates y una derrota para la entidad granadina. Y desde que Juanma se hiciera cargo del Recreativo de Huelva, después de la deserción de Álvaro Cervera, que se fue al Racing de Santander, el equipo onubense no ha sido capaz de ganar, 2 empates, 1 derrota, sobre todo la ha cosido mucho la del pasado fin de semana ante el Alcorcón. Ahora tiene la posibilidad de redimirse, justamente va a abrir la jornada mañana en Soria ante el Numancia. Juanma Rodríguez solo realizó un cambio en 3 jornadas. El 11 de la Almería repitió una semana después contra el Sabadell en el Nuevo Colombino y solo una novedad en la siguiente cita con el Alcorcón en Huelva, la de Zambrano en sustitución de Ramón Arcas. Una clara apuesta continuista por el trabajo realizado en los meses previos con Álvaro Cervera. Con sus pequeños matices, pero sin grandes rupturas, Juanma consideró acertado mantener la línea ya trazada. El rendimiento, no así los resultados, le dieron la razón en las 2 primeras jornadas. Sin embargo, el último partido en casa contra el Alcorcón significó un giro de la situación.
Una mala primera parte y una derrota tras una aceptable segunda mitad pusieron de manifiesto que toca modificar algunas piezas del engranaje. Así lo comprendió igualmente el técnico nubense. Un futbolista determinante como Javi Álamo no estuvo nada fino en los dos últimos partidos. Su equipo lo notó de sobremanera. Aquí el problema de Juanma radica en el difícil recambio. Matamala es fijo en el esquema. Arcas es el mejor posicionado para seguir a su lado. Juanma Rodríguez tiene la oportunidad de mostrar su mano en el equipo un mes después de tomar las riendas en lugar de Álvaro Cervera, que se fue al Racing. Y en junio del 2006, justamente dirán que esa fecha que sucedió, se componía el ascenso del Recreativo justamente en el campo de los Pajaristas, venciendo al Soria, en este caso al Numancia, por 0-3, con goles de Mateo, de Viqueira y del argentino Gastón Casas. El único sobreviviente de esa gesta fue Aitor Tornavaca, que aún lo recuerda y tiene un especial recuerdo de ese partido y espera repetir esa proeza. No hay nadie más. Soy el único que queda del ascenso, de ese 0-3 histórico y bueno, la verdad que volver a Soria siempre es un recuerdo muy bonito y bueno, esperemos que pueda ir, que pueda jugar y bueno, recordar viejos tiempos, ¿no? Recordar viejos tiempos, eso es lo que esperaba Luis y Casimiro con el Málaga, en este caso Unicaja. Aquí el equipo de baloncesto de la ciudad de la Costa del Sol ha tenido un principio de año realmente lamentable. Eso sí, esto cambiaba desde la llegada del entrenador al equipo y conseguía esa victoria ante el Lucentum. Ahora hay que refrendarlo, eso sí, mucho más difícil en Madrid frente al Real Madrid en su cuarto enfrentamiento de la temporada. El Unicaja jugará el domingo en la cancha del segundo clasificado de la Liga Endesa, el Real Madrid. Los malagueños ya han visitado esta temporada a los blancos en la Euroliga y cayeron derrotados por más de 20 puntos. De hecho, el conjunto blanco es la bestia negra esta temporada del equipo cajista. Le ha derrotado en las 3 ocasiones en las que se ha enfrentado e inició la crisis de los malagueños con su victoria en la Euroliga en el Palacio. El Unicaja ha entrenado hoy con la presencia muy positiva para el grupo. Jorge Garbajosa ha vuelto a entrenar a ritmo normal junto al resto de sus compañeros, después de haber estado de baja por una rotura de fibras que se hizo el pasado 26 de febrero en el partido ante el Valencia Basket. Quien no ha podido estar en el trabajo con el equipo ha sido Alex Abrine, que continúa de baja por la tendinitis en la rodilla derecha. El equipo volverá a entrenar en el Palacio de los Deportes Martín Carpena para continuar con la preparación del difícil partido que tiene el próximo domingo en la cancha del Real Madrid. Ya tenemos semifinalista español en el segundo Master 1000 de la temporada. Después de Indian Wells, estamos en Miami y ahí el mallorquí Rafa Nadal conseguía una victoria importantísima ante el francés Tsonga. Esto le permite a Rafa estar ya en esa semifinal y donde falta uno de los máximos escollos, Federer, que ya ha caído derrotado en anteriores partidos. El español Rafael Nadal se anotó a jugar las semifinales del torneo de tenis de Miami, segundo Master 1000 de la temporada, al vencer en cuartos al francés Jo-Wilfried Tsonga por 6-2, 5-7 y 6-4. Nadal, segundo cabeza de serie del torneo, se apuntó a su séptimo triunfo particular ante Tsonga en 2 horas y 49 minutos de un partido que, pese a que tuvo momentos puntuales de igualdad, cayó finalmente del lado del español. Nadal no tardó mucho en presentar su carta de intenciones. Primer juego del partido y primera rotura del servicio del jugador galo, que se vio sorprendido por la fuerte salida del español. A partir de ahí, dominio del hispano, aunque Tsonga tuvo un momento de rebeldía en el cuarto juego, cuando tuvo 3 bolas de rotura que no logró aprovechar. Al final y tras 40 minutos, la manga cayó del lado del español. El set equiparó las fuerzas de los dos tenistas de principio a fin, pero ni los 7 saques directos de Tsonga ante ninguno de Nadal hicieron decaer al mallorquín, que finalmente se hizo con la victoria. Triunfo importante de un deportista sensacional y esperamos y le deseamos siempre lo mejor a Rafa Nadal. Grande Nadal, seguro que lo vemos siempre en la final de las finales. Esperemos que sí. Y vamos con la Gioconda del Prado, que se expone a partir de este jueves en el Museo Parisino del Louvre, no muy lejos del original que inspiró a esta pintura. Después del éxito de público cosechado tras su presentación en Madrid, la Gioconda del Prado se exhibe a partir de este jueves en el Museo Parisino del Louvre. Aunque en salas separadas, los visitantes podrán comprobar las extraordinarias similitudes entre esta pintura y el cuadro original de Leonardo da Vinci.
Vincent de Lubán es el comisario de la muestra. Él nos cuenta que el cuadro del Prado es tremendamente importante para conocer algunos aspectos del original, como la evolución que tuvo la composición, el drapeado o las transparencias del personaje. La Gioconda madrileña forma parte de una gran exposición con la que el museo ha arropado la presentación de Santa Ana, después del proceso de restauración al que ha sido sometida. El cuadro fue la última gran pieza maestra elaborada por Leonardo, que la dejó inconclusa después de casi una veintena de años trabajando en ella. Y esto ha sido todo por hoy, Hugo. Mañana nos volvemos a ver, como siempre, con muchas más noticias. Prometemos. Hasta mañana, que descansen. Buenas noches.